Si tú expresas correctamente, lo que vas a ver construido es un puente. Pero si tú buscas impresionar con tus palabras, lo que estás construyendo es un abismo. Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están? Vamos a seguir con este súper resumen de los pasos que dio Jim Rohn y nos dejó como grandes perlas para que podamos usarlas a favor de nuestros negocios y de la vida misma. Este es un homenaje a este gran personaje que nos dejó grandes contenidos para poder utilizarlos en el día a día, en tu negocio, en lo que realmente tú desees. El tema de hoy se llama Aprende a expresar y no a impresionar. Fíjate qué interesante, me dejó pensando esta frase, aprende a expresar y no a impresionar. Él habla en este contenido acerca de un lenguaje que deberíamos usar para poder comunicarnos con las personas. Este lenguaje habla Jim Rohn, que debería ser un lenguaje totalmente sencillo, el aprender a comunicarnos de manera correcta y efectiva a través de evaluar a las personas con las que nos vamos a comunicar, hablando desde el corazón y de esta forma poder construir puentes y no abismos. Imagínate qué poderoso el decir o comunicándote construyes puentes o comunicándote de manera equivocada lo que creas es un abismo entre las otras personas y tú. Mira qué interesante entender que dice que si tú expresas correctamente, lo que vas a ver construido es un puente. Pero si tú buscas impresionar con tus palabras, lo que estás construyendo es un abismo o estás creando, mejor dicho, un abismo, un limitante total de poder permitirnos fluir en una comunicación efectiva y llegar a tener exactamente lo que se desea, ¿no? Una posibilidad de llegar a concretar un negocio, de relacionarte con nuevas personas, de construir relaciones, que de eso se trata la comunicación. Entonces hay que empezar recordando y remarcando, aprendernos a expresar y no a impresionar. De manera que si expresas, construyes puentes, pero si buscas impresionar, lo que vas a crear es una gran brecha, lo que podemos llamar un gran abismo. Y para esto nos habla Jim Rohn, qué es lo que nos ayuda a poder tener una buena comunicación y es hablar desde tu base genuina, de tu comunicación sencilla, sin buscar palabras esas difíciles de entender. Es crear un contacto desde esa verdadera sencillez de espíritu para que logres empatizar con la otra persona y puedas llegar a generar una conexión. Encontrar aquí algo que te acerque a esa persona y que los haga verse en un espejo. De alguna manera es encontrar algo en común que te acerque de manera sencilla a la vida de ese ser humano que tienes al frente o quizás inclusive de un grupo de personas que a la cual de repente te vas a presentar y quieres llegar a conectar con ellas. Entonces, busquemos algunas bases que Jim Rohn nos ha regalado en este resumen que te voy a compartir el día de hoy. Dice que buscar en este caso que las personas conecten desde el dolor. Las personas dicen, si alguien tiene una pena, tienes que buscar conectar desde el dolor, haciendo saber que tú entiendes el dolor que ella tiene. Así también puedes conectar desde sus dificultades que desde la base de la vida misma, las personas las ven como trabas que les impide hacer cosas nuevas. Y es desde la dificultad que tú vas a aprender a conectar para que puedas saber que tú vas a encontrar un camino correcto para que puedas salir de ese espacio. Un espacio del cual él mismo no sabe por dónde encontrar la solución a ese laberinto que probablemente él siente que tiene en su vida. Así también hablaba y pone un ejemplo muy interesante que dice que Pablo, uno de los discípulos de Jesús, conocidos por todos, dicen que era uno de los que tenía una mejor comunicación y una comunicación súper efectiva porque hablaba siempre
haciéndose cargo, haciéndose parte del problema o de la audiencia a la cual ella hablaba. Por ejemplo, Pablo decía algo así como si le hablaba a los pecadores, él se hacía saber que se declaraba como el peor de los pecadores o el pecador principal. Y si tú estás hablándole a pecadores y tú te declaras el pecador principal, como lo hacía Pablo, entonces un pecador, ¿a quién le va a hacer caso? ¿A quién va a seguir? Al pecador principal. De esta manera Pablo lograba en conexión entrar a un espacio donde la otra persona sentía que tú la comprendías porque estabas en la misma sintonía que ella. Entonces habla de esa comunicación simple que tiene que ver con que tú eres lo que el otro es, te lleva a generar una conexión mágica y súper eh, beneficiosa para las intenciones que tú tengas con la persona que te estás queriendo conectar o con el público que quieras conectar. Y mira qué interesante, dice, si alguien tiene, por ejemplo, éxito y todo el tiempo está hablando y hablando de solo su éxito y de todo lo bueno que hizo y de todo lo que consiguió y te la pasas 60 minutos hablando de eso, pues realmente vas a conseguir que la otra persona no te comprenda porque ella no conoce la palabra éxito, porque su espacio es de dificultades o su espacio está en espacios de dolor. Entonces, cuando tú le hables de éxito, esa persona no va a tener la posibilidad de conectar con lo que tú quieres que ella entienda, porque no tiene la posibilidad de generar la conexión correcta. Entonces, no empecemos a hablar de todo lo bueno que hemos hecho, de todo lo que hemos conseguido, si el espacio de la otra persona es totalmente opuesto. Dice, nosotros tenemos que entender que hay 4 pasos para poder llevar a las personas a generar una comunicación efectiva que te lleve a no impresionar, sino a que te aprendas a expresar de manera correcta. Y estos 4 pasos son la identificación, la lógica, atacar a los problemas y ofrecer soluciones. Vamos a ver un poquito acerca de esos pasos, por ejemplo, cuando habla de la identificación. La identificación habla Jim Rohn que se utiliza para construir justamente los puentes que necesitamos y que nos conecte con la otra persona. Pero ¿cómo construye esos puentes? Hay algunas bases que acá nos da para poder identificar cómo construir esos puentes. También nos da 4 formas de lograrlo. Una de ellas dice, trata de volver atrás y vuelve a recordar los primeros años. Por ejemplo, si estamos hablando de un negocio, yo me muevo en el mundo de las redes de mercadeo, que es un mundo difícil para muchos, sobre todo en las etapas de inicio. Son primeros pasos que te cuestan generar y hay un espacio de dolor, de frustración, de dificultad. Hay muchas piedras en el camino por superar. Y Jim Rohn, para poder identificar a la otra persona, dice que lo primero que tú tienes que hacer es tratar de hacer un recuerdo, o sea, recordar todo lo que para ti fue esa etapa inicial donde estuviste en el mismo espacio de dolor, de dificultad, de frustración, sentimientos normales en personas que aún no han tenido un desarrollo personal. Entonces, si tú empiezas a recordar y estás escuchando atentamente con esa escucha activa, la identificación del problema de la persona, puedes usar frases como, sé cómo te sientes, a mí me pasó lo mismo que a ti, te cuento cómo me pasó esto. Entonces llegas desde la base de la verdad y si no es la misma situación tuya, puedes utilizar historias de terceras personas, pero no hay nada más poderoso para generar conexión, expresándote de manera sencilla, creando puentes, justamente es hablando de ti como el personaje de la historia que vas a contar. Pero lo principal es que la persona sienta que la comprendes. Y entonces ese es el primer punto que él te da como clave para construir un puente. El segundo punto que te habla dentro de la identificación es, háblale más de tus luchas que tuviste que superar para llegar a estos logros. Mejor que hablarle de todos tus logros es hablarle de todas las luchas que tuviste que superar para conseguir lo que hoy tú tienes, ese éxito
como siempre decimos, ¿no? Las personas tienden a ver el éxito sin pensar en el proceso. Entonces, justamente él te habla de este espacio, de las luchas vividas para llegar al proceso de los resultados que hoy tienes. Entonces, no te centres en los logros, sino céntrate en hablarle de tus luchas. Y así vas a lograr que esta persona genere conexión y los puentes se vayan haciendo cada vez más largos, una permanencia más duradera y más placentera contigo. Esta es la manera de hacerlo. Tercer paso dice, ten cuidado con no usar palabras rebuscadas. También aprende a utilizar jergas sencillas que lleves en atención a la comunicación sabiendo que la otra persona se comunica de esa forma, de manera que siente que están hablando el mismo idioma. No te vuelvas muy técnico con palabras rebuscadas porque eso no crean puentes, o sea, no crea puentes de conexión. Por tanto, estate atenta a evaluar y entender cómo se comunica la otra persona o el público al cual te estás refiriendo. Todos los públicos no son iguales y todos los puentes no tienen la misma forma de construcción. Entonces, tenemos que aprender a ser muy observadores, identificando, por eso es que se llama la etapa de identificación de todo lo que tú necesitas considerar para poder comunicarte de manera correcta. Entonces, tener cuidado en esta comunicación verbal, hablar como la otra persona y no con lenguajes rebuscados, esos lenguajes raros que hay gente que parece que buscara las palabras del diccionario difíciles para parecer letrados. Eso no funciona para construir puentes, así que identifica el lenguaje que te corresponde con las personas que te estás comunicando. Y cuarto, dice, crea el don del lenguaje. Modula tus palabras según el público, obviamente, que hemos dicho, te vas a dirigir de manera sencilla y busca siempre hablar de manera amical. Sé jocoso, sé agradable, sé empático para que puedas crear ese puente perfecto a través de la identificación. Es el punto número 1. Dice, para poder, como punto número 2 de crear puentes, ya sabemos que el punto número 1 es la identificación con estos 4 pasos, que es de volver atrás y recordar cuáles fueron nuestros procesos en los primeros años. El segundo paso, que es hablarle de tus luchas y no de tus logros. El tercer paso de la identificación es usa un lenguaje con comunicación como la de la persona que estás hablando. Y en el cuarto punto es ese lenguaje que sea empático, jocoso y agradable. Son 4 puntos importantes para llegar a identificar y crear el puente poderoso que necesitas con el público que te quieres comunicar. Ahora, el siguiente paso es la lógica. La lógica es, evidentemente, usar con inteligencia la intensidad de tus experiencias para conectar. No te vayas al extremo de hacerlo llorar, no te vayas al extremo de ni burlarte de nadie, ni llevar al extremo nada. Simplemente utiliza la lógica de el punto de equilibrio para contar las cosas. Por eso dice, usa tu lógica para manifestar lo que tengas que contar, para poder expresarte. Otro punto importante de la lógica dice, usa cifras, números, estadísticas. Por ejemplo, si yo te voy a, no sé, me invento, quiero venderte un producto, yo no me voy a dar el trabajo de contarte 20 beneficios del producto. Voy a seleccionar los 3 más poderosos que sé que son los que van a conectar contigo para despertar su interés. Pero es importante, según la lógica, que utilices cifras, estadísticas, para que puedas cuantificar la posibilidad de la oportunidad para ti. Y también dice, para nada hay que usar el exceso de la lógica de querer ser paporreteros y que sienta la otra persona que sabes mucho, porque lo que tú estás buscando es que conecte con la información, no que se memorice todo lo que tú ya sabes. De hecho, que las personas se quedan con lo primero que les dices y con lo último que les dices, así que no paporretees y no vayas al punto de demasía, de decir demasiado, como valga la redundancia, sobre lo que tengas que manifestarte. Entonces dice, hay 3 pasos para decidir correctamente y obviamente no podemos decir muchas cosas. Te doy 3 cosas, 3 beneficios, 3 opciones, 5, 6 es
como mucho lo que deberías de dar. No caigas en el error de dar 20 beneficios, 20 puntos de vista, porque lo que vas a hacer es perder a tu prospecto, perder la atención de la persona que tienes al frente. Estás creando abismos y no estarías creando un puente. El tercer punto entonces es ataca los problemas. Aquí Jim Rohn te dice de que anda directo a la yugular, ataca el problema. Y estos problemas tenemos que entender que tienes que identificarlos. Acá nos puso tres, dice que pueden haber muchos problemas en nuestras, a la hora de identificar en la comunicación, pero cuando vienes a aprender a atacar el problema, por lo general, los más comunes son procrastinar, que es el hecho de todo el tiempo estar generando la postergación de lo que deberíamos de hacer o la indecisión de lo que deberías de decidir. Y esto es lo primero que tú tienes que darte cuenta. Si ves que hay procrastinación en la otra persona, lo primero que tendrías que decir es, por ejemplo, si no es en ti, podría ser en tercera persona, hacerle saber que yo también era de las personas que siempre postergaban lo que debía hacer. Y esto es lo que más me costó trabajo superar, pero fíjate, haciendo esto aquí y allá, logré aprender a hacer las cosas en el tiempo que yo quería hacerlas. No fue fácil, fue un proceso, pero sí se puede. Entonces la persona se ve reflejada en tu historia sin que se dé cuenta que tú ya te has identificado que la procrastinación es uno de sus problemas. Ataca el problema a través de la empatía, de ponerte tú al frente de eso que tú ves en la otra persona. Otro de los puntos que son muy comunes atacando los problemas es, por ejemplo, el tema de las culpas. Culpar a todos de todo lo que te pasa. Como decimos, recordemos, nadie te debe nada. Y el vivir culpando al gobierno, a tu esposo, a tu vecino, que el tiempo, que el clima, que el dólar, todos son culpables de lo que tú nunca te quieres hacer cargo. Entonces, otra de las cosas que puedes hacer es, sí, antes yo era una persona que vivía en modo víctima y todo el tiempo siempre veía que la gente no colaboraba conmigo, pero sin embargo, yo hubo un momento en que me puse al frente de mi vida y me hice cargo y tomé mi modo responsable de hacer las cosas y dejé de ser una víctima de las circunstancias. Sin embargo, la otra persona está escuchando lo que tú le dices y siente que suena y resuena con lo que es parte de su vida porque tú estás atacando directamente el problema. Me encantó esta manera de afrontar el problema, siempre llevándolo como ejemplo en tu vida. Y por supuesto, las excusas, que es otro de los ataques de problemas comunes, ¿no? Aprender a atacar a alguien que se excusa todo el tiempo es ponle la vacuna a la excusitis, porque las excusas se deben mandar al excusado, porque la realidad es que todo el mundo quiere lucir bien y vive excusándose para no hacerse cargo. Entonces, nosotros sabemos que los que se excusan están simplemente justificándose para no hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser? Sí, yo era el rey de la excusa. Siempre encontraba una excusa perfecta para nunca quedar mal. Pero cuando te das cuenta que eso no te lleva a nada, comencé a trabajar en dejar de excusarme y empezar a exigirme a hacerme cargo de mi vida. Por eso que hoy tengo las llaves para poder lograr salir de la excusitis, que es la pandemia mundial realmente de todas las personas. Nadie quiere quedar mal parado y siempre hay una excusa perfecta para lucir bien. Entonces, de pronto, con este punto de atacar los problemas, que es el tercer punto para construir puentes, estamos aprendiendo grandes técnicas que nos van a llevar a generar grandes relaciones, grandes posibilidades de negocios y todo lo que tú te propongas. El cuarto punto dice ofreciendo soluciones. Es aquí donde tú te conviertes en súper solucionador de problemas. Eres el salvador, eres el rescatista, eres el bombero. Tienes todas las posibilidades de solucionar problemas. Pinta los resultados, dice. Crea la posibilidad de viajar en el tiempo, compra el futuro y tráelo al presente para que la persona aprenda a soñar. Cuando le hablamos a la gente, píntale de color, es que vea
visualice lo que pueden hacer juntos. Esta es la manera de ofrecer soluciones, no suponiendo, sino viajando en el tiempo y trayendo el futuro al presente, visualizando de manera correcta. 4 puntos importantes para aprender a construir puentes, expresándonos correctamente y no impresionando. Me encanta, ya para cerrar, de estos 4 pasos, te los vuelvo a repetir, son la identificación. En la identificación nos ha dado 4 pasos también dentro del espacio de la identificación. Tenemos la lógica, tenemos atacar los problemas y tenemos cómo aprender a dar soluciones, ofreciendo soluciones. Son las 4 llaves que nos da Jim Rohn para aprender a crear puentes y no vivir siempre abriendo abismos. Y puso aquí un ejemplo como Jesús utilizaba también las frases empáticas con la gente que quería realmente enrolar y tener siempre en sintonía con lo que quería hacer, que era evangelizar. Jesús le decía, por ejemplo, ¿a quiénes? A sus pescadores. Vengan, decía, hoy les voy a enseñar a pescar. Somos pescadores de hombres, ¿verdad? En ese momento él estaba buscando que con un lenguaje sencillo, enrolador, pescadores tengan una actividad que saben hacer, que es pescar. Pero en este caso ellos iban a pescar hombres, iban a pescar vidas. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer con frases sencillas, buscar que la persona se siente en el espacio que domina. Así también me pone acá, dice que las cosas que todos debemos de considerar en nuestro lenguaje y comunicación, los argumentos de amor y odio, que parecen difíciles de entender, pero que funcionan en el cerebro del humano. Por ejemplo, decía, Dios te dice, te amo, pero odio tu vida pecaminosa. Tú le hablas de que te amo desde la base del amor, pero odia que tengas una vida pecaminosa. Entonces te está hablando de amor y odio dentro del mismo contexto. Por ejemplo, podrías hablar también a un padre, ¿no? Mira, hijo, yo te amo, pero odio que seas desordenado. Estás hablándole de amor y odio y de esta manera tú creas una huella anémica en la persona para que recuerde que lo amas, pero odias tal cosa de ella. Funciona mucho en la comunicación para generar puentes entre tú y las personas que quieras cautivar para tu negocio, para tu vida, para lo que tú desees. Recuerda, aprende a expresar y no a impresionar, construyendo puentes y nunca más abriendo abismos. Tenemos aquí entonces clarísimo, dice las últimas llaves finales que nos da Jim Rohn para que recordemos, y esto dice que los debemos usar como último recurso, recuerda, como último recurso, armas de cierre efectivo, que dice el ataque directo, que puede ser, por ejemplo, me parece que eres quejoso, pero podemos trabajar en eso. Son herramientas muy difíciles de utilizar, si no las domines, no las uses, es lo que él indica, pero dice que tienes el ataque directo, el regañar y el sarcasmo. Por ejemplo, en ataque directo, eso de, oye, me parece que tú eres un quejoso. Eso es un ataque directo. Si vas a regañar, por ejemplo, llega la persona tarde y dices, oye, ¿dónde has estado? Lo estás regañando. No te ha dado el permiso, pero tú lo estás regañando. Dice, son armas de último recurso. Y tercero, el sarcasmo dice, bueno, ¿y qué se creen ustedes? ¿Qué se creen ustedes? Son sarcasmos que puedes utilizar, pero de manera muy fina. Dice, cuando operas el corazón, no se debe operar con un hacha. Entonces ya entiendes, se opera con un bisturí muy fino, sin que sientas hay un gran corte. Nunca operes el corazón con un hacha. Si vas a usar estas armas como último recurso, tienes que dominarlas para no dañar susceptibilidades y no crear problemas en vez de crear soluciones. Recuerda, estamos para crear puentes y no abismos. Y finalmente, como dice, pues entonces aquí, tú puedes decir a las personas, hoy en día, las cosas que yo amaba, hoy las
odio. Y las cosas que odiaba, hoy las amo. ¿Qué sentido tiene esta frase para que te quedes pensando? Yo amaba estar echada en mi cama viendo televisión todo el día y odiaba estar hablando con la gente. Pero hoy hablar con la gente me permite construir puentes y al construir puentes me genero un éxito en mi vida. Entonces ahora amo hablar con las personas y odio estar tirado en mi cama sin hacer nada. Entonces fíjate cómo del amor, odio, odio, amor, saltaste para un cambio. Y eso es lo que hay que venderle a la gente. Cómo de manera sencilla, expresándote correctamente, construyendo el puente de la empatía, del ayudar, de identificar y de hablar con lógica. Así que espero que te haya gustado este resumen. A mí me encantó saber que si me expreso, construyo puentes, pero si me pongo a impresionar, construyo o creo abismos. Ya ahora la tenemos clara, espero que te sirva y que este resumen, como a mí, te encante. Ponlo en práctica y nos vemos en el siguiente resumen. Un beso para todos y lluvia de bendiciones.